Muy buenos días, hermanos presentes y aquellos que nos están mirando a través de YouTube y de Facebook. Vamos a dar inicio este domingo con el servicio dominical, con una bienvenida y con un canto. El canto No hay lugar más alto. Encontrar palabras edificantes, Señor, para las personas que nos están viendo, para aquellas personas que están escuchando.
Vamos a continuar con una lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Salmos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Este salmo tiene que ver con los cantos que vamos a tener a continuación. Debemos de meditar mucho en lo que dice este salmo. Vamos a leernos todos unidos. Salmos 19, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Vamos a continuar con dos cantos más. Uno es Dios poderoso y el otro Exaltado estás. Hermanos, con este gozo, esa alegría, cantemos a nuestro Dios esta mañana. Ofrezcamos, dedicamos este tiempo al Señor de lo más profundo de nuestro ser, que nuestra alabanza sea como una ofrenda a Él, agradable delante de sus ojos. Cantamos Dios poderoso.
el nombre que es sobre todo nombre, aquel día que Jesús resucitó y ascendió al cielo, y dice la Biblia que ahora está a la diestra de Dios Padre. Cantamos, exaltado estás, así que exaltemos esta mañana al Señor. Amén. Un, dos, tres,
dirigida por mi hermano Andrés. Hermanos, muy buenos días. Vamos a leer el capítulo 13 del libro de Mateo, del versículo 1 al 9. ¿Lo van a seguir con la vista? Y la palabra de Dios dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hermanos, es momento de alabar a nuestro Dios por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, Señor, por el trabajo que me has provisto. Gracias, Señor, por el trabajo de los hermanos y de todas aquellas personas, Señor, que reconocen que tú eres el que nos provee nuestras necesidades. Señor, tenemos que ser agradecidos, no porque tú necesites de nosotros, sino porque nosotros somos los que realmente necesitamos de ti. No somos nada sin ti, Padre. Te pido que bendigas esas ofrendas que serán depositadas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Repetimos el texto, hermanos, que dice: Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo, no debemos dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Según los Corintios 9:15. Continuamos, hermanos, con dos alabanzas. Una es Gracia Sublime y la otra es Hay Libertad. Dice este canto: ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cantemos Gracias Sublimes. 1, 2, Gracias,
Dios alegra nuestro corazón. Amén. Libertad.
hermanos, a continuación viene la predicación por nuestro pastor Eduardo con el tema la perseverancia del cristiano. Con nuestra Biblia en mano, hermanos, leemos la declaración de fe. Dice: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la enseñanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Bien, una vez más queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que nos sintonizan por Facebook, por YouTube, que más tarde podrán escuchar y ver este programa, este culto dominical. Bienvenidos también a todos los presentes, gracias a Dios porque Dios nos concede este día tan hermoso, maravilloso. Amaneció muy fresco, después hubo un poco de lluvia. Yo sé que nadie se dio cuenta, porque todos se levantan después de las 9, pero llovió como a las 7, estuvo muy fresco y es una bendición. Miren, ya está la resolana hermosa y listos para después de irnos a la playa. Es broma, no vaya a la playa ahorita, hace mucho frío. Bien, hermano, les invito a abrir sus Biblias, San Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. El tema ya lo dijo nuestro hermano Israel. El título es La perseverancia del cristiano. La perseverancia del cristiano, y está basado en San Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Quiero leer otra vez y después voy a continuar porque la lectura del 18 en adelante después nos habla acerca de la interpretación del significado de esta parábola y quiero que tengan en contexto lo que voy a compartir esta mañana. Dice Mateo 13 del 1 al 9: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Oiga, les invito a cerrar sus ojos. Dios Padre, ministra nuestras vidas en esta mañana, en este momento, en esta hora. Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra mente para escuchar la palabra y ser bendecidos, poder ser edificados por ella. Despeje nuestras mentes, que nuestro corazón esté receptivo para recibir su palabra con agrado, con alegría, entusiasmo, que podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Usted hablará en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdenos a poder reflexionar esta mañana con esta palabra que usted trae a nuestro corazón, y sobre todo que podamos tomar decisiones radicales. Ayúdenos, Padre, ilumínanos y que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Solo le pido y le ruego en este momento que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues nos habla Jesús acerca de una parábola. Jesús está describiendo algo que sucedía y sucede en la vida real, algo que era característico en aquel tiempo, y Jesús aquí hizo alusión a las aves. ¿Qué pasa con las aves cuando se les da alimento o cuando ellas mismas van y toman el alimento? Pero el versículo 18, quiero que vayan al versículo 18 porque Jesús aquí mismo en esta porción, Mateo incluye la interpretación de la parábola. Y como voy a hablar esta mañana acerca de la perseverancia del cristiano, cuál es la importancia para nuestra vida del saber y conocer acerca de la palabra de Dios, los principios de Él, las verdades que nos sostienen, las verdades que no nos permiten tambalearnos, la verdad y los principios que no nos permiten desviarnos, irnos y tomar otros caminos, pero sobre todo no nos permite tomar atajos, que es lo que muchas veces el cristiano hace.
Versículo 18 de adelante dice: oigan pues ustedes la parábola ¿de quién? Del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado ¿dónde? Junto al camino. Junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán ¿de quién? ¿Y qué más? Y el engaño de las riquezas. ¿Qué hacen? Ahoga la palabra. Y se hace ¿cómo? Infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da ¿qué? Fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta ahí, hasta el versículo 23. Bien, quiero introducir, hermanos, este tema de la perseverancia del cristiano. Y es importante que esta palabra nos ayude a reflexionar, porque nuestra vida se va a ver retratada, hermanos, en esta parábola. Hay cosas que al ser humano no nos gusta escuchar, y especialmente cuando nos dicen que mentiras, no, cuando nos dicen la verdad. Y hay un dicho muy mexicano, como dice, que la verdad que hace, no peca, pero ¿qué? Ay, cómo incomoda. ¿A poco no? A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y lo primero que decimos, ¿y por qué me dices tú? Sí, pero Dios siempre usa un instrumento. Así que pon atención, pon tu oído y tu corazón atento a la palabra de Dios. De la misma manera como nosotros muchas veces cuando oramos inclinamos el rostro en reverencia, ¿sí? Para escuchar y hablar con Dios, así de esta forma como inclinas tu cabeza, yo te invito esta mañana en este tiempo que inclines tu corazón y que Dios abra tu corazón y dile: Señor, esta palabra es para mi vida. Así que Jesús, hermanos, aquí está hablando de 4 reacciones, porque son reacciones que son frente a la predicación del Evangelio del reino de Dios. Nos está hablando de ¿cuántos grupos? De 4. Y aquí esta parábola primeramente nos dice que hay un grupo de gente que efectivamente dice, escucha ¿qué? La palabra de Dios. Pero de manera prácticamente inmediata dice que esa predicación de la palabra queda absolutamente estéril. No significa nada. Desaparece. Es como esos pájaros que comían la semilla, porque en última instancia la acción del malo es inmediata. Así. Es como cuando usted le echa el maíz o algún grano a la paloma o algo y baja y se la lleva así. O sea, desaparece inmediatamente. Es un grupo, hermanos, a quien se les predicó la palabra, así como a ti te predicaron o como tú le has predicado a alguna persona. Pero la palabra ni siquiera llegó a germinar un poquito, ni siquiera se acercó a su corazón, ni siquiera tocó, es más, ni siquiera rozó su espíritu. Hoy en día hay muchos cristianos conocidos como emocionalistas, ¿sí? Les agrada la emoción, ¿sí? Se prenden en un culto, se prenden en una reunión. Cuando se van de la reunión, todo se esfuma. Su vida sigue siendo exactamente la misma. Hay un segundo grupo. Este grupo que escucha la palabra, incluso dice que escucha la palabra con cierto entusiasmo, con cierta alegría. Es bonito el mensaje de salvación. Es agradable la idea de que Dios es Padre. Incluso resulta hermoso de pensar que va a estar a tu lado durante el resto de la vida. Hermanos, y eso muchas veces provoca una alegría. Es gente que parece, miren, efervescente en ese momento, pero esa efervescencia, ese entusiasmo, esa alegría dura hasta que aparece la primera prueba o la segunda. Y de pronto dice que cuando aparecen las dificultades por el hecho de ser cristiano, esa gente retira, olvida, aparta todo lo que ha podido escuchar del mensaje del Evangelio. Vaya poniendo atención
para ver a qué grupo perteneces. Y los que me sintonizan esta mañana, reflexionen sobre ello. Hay un tercer grupo. A este tercer grupo, dice la Biblia, Jesús habló de ello y dijo que este grupo escucha la palabra de Dios, pero también dice que efectivamente la palabra, dice, los prende. Hay un entusiasmo, hay una alegría muy profundo de nuestro ser, en nuestro interior, y es importante que pensemos en ello. Efectivamente la palabra prende en ellos. No es como el primer caso, donde la palabra desaparece como el rocío por la mañana, cuando sale el sol. No es como el segundo caso, que cuando ven las dificultades se apartan, sino que es gente las que prende la palabra, pero que no llegan a dar ¿qué? Fruto, nunca. Así tengan 10, 20, 15, 30 años de cristianos, nunca han dado fruto. Están tan envueltos, miren, en lo que es este mundo. ¿Saben por qué? Porque les preocupa tanto lo material, les angustia tanto lo que tiene que ver con el dinero, con las posesiones, que al final esa palabra no desaparece, piense bien, sino que sigue en su corazón, pero que nunca llegan a dar un fruto que demuestre que efectivamente la palabra está en su corazón. ¿Sabe cómo dijo Jesús aquí? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Pero dice la Biblia que aquí que la palabra queda absolutamente estéril, no produce nada a pesar de que está ahí. Y finalmente, como introducción, hermanos, nos habla Jesús de un cuarto grupo. ¿Cuál es este cuarto grupo? Y luego lo van a decir, yo soy de ese, ¿sí? Porque a todos nos gusta escuchar lo mejor, lo bueno. Este cuarto grupo, hermanos, es el que aquella gente efectivamente decide que la palabra dé fruto. Estos hermanos, estas personas no tienen las mismas capacidades. Hay gente que efectivamente puede producir un fruto inmenso, pero hay gente que produce un fruto más modesto. Pero en todos los casos es gente que no solamente no ha alcanzado la palabra por la borda, que no solamente se ha mantenido en medio de las dificultades, es gente que no solamente ha conservado la palabra sin fruto, sino que además que da fruto. ¿Lo tienta el diablo? Sí. ¿Vienen pruebas sobre su vida? Sí. ¿Será que el mundo le ofrece otras cosas aparentemente mejores? Sí. Pero a nada de eso desiste. ¿Sí? Nada lo vence, nada lo convence, sino que es alguien que da fruto. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y que es importante, hermanos, pensar en esto. Todos nosotros deberíamos formar parte de ¿cuál grupo? ¿De cuál creen? Del cuarto, ¿sí o no? Sí, sin miedo usted diga, yo quiero ser parte del cuarto grupo. Pero si usted hace una reflexión y se pone a pensar, usted dirá, regresando a casa, y se va a rascar, ¿en cuál grupo de verdad estaré? Y Dios, dice la Biblia, que obra su espíritu de tal manera que pensemos, en que reflexionemos y comencemos a dar fruto. Ahora, deberíamos ser gente que permanece fiel. Si formamos parte del cuarto grupo, deberíamos ser hermanos, gente, cristianos, creyentes que perseveran, hermanos que continúan y que precisamente por todo eso acaba dando finalmente un fruto mayor o menor de acuerdo con los dones que el Señor nos haya dado, porque Dios nos da dones. Pero en última instancia, hermanos, un fruto que multiplica aquello que recibimos en un día de escuchar el Evangelio. Eso es lo que Dios espera de sus hijos, que demos frutos. Así que esta es la breve introducción, hermanos. Quiero compartir esta mañana 7 puntos, 7 razones, y si va a anotarlas, le invito a que lo haga. Si usted es de los que confía en su mente y su memoria, pues lo felicito. Yo ya no confío ni en mí, yo nomás confío en Dios, ¿sí? Porque se me olvidan muchas cosas ahora, ya después de 30 años y eso, pues ya. Pero esta mañana, si usted quiere recordarlas y anotarlas, son 7 razones por las que deberíamos perseverar
deberíamos mantenernos, deberíamos dar fruto, deberíamos formar parte de ese cuarto grupo que aparece en la parábola del sembrador. Primera razón, la primera razón tan fuerte que debe existir en nuestra vida, hermanos, que nos va a ayudar a perseverar, a mantenernos, a dar fruto, que nos va a ayudar a formar parte de ese cuarto grupo que da fruto al 100%, hermanos. La primera razón es el amor. El amor incondicional. Ese amor que Dios nos demostró. Quiero que vayan y van a buscar en sus Biblias Romanos 5, 1 al 5. Vamos a usar nuestra Biblia, hermanos, así que quiero que me apoyen, porque son diferentes textos. Y yo quiero ir dando lectura a Romanos 5, del 1 al 5. Así que la primera razón, ¿cuál es? El amor. Dice Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de ¿quién? De Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia, y la prueba, y la esperanza ¿qué hace? Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí primero, después vamos a leer los otros. Miren, estoy dando la primera razón por la que deberíamos perseverar, por la que deberíamos mantenernos firmes, por la que deberíamos como hijo de Dios dar fruto, por la que deberíamos formar parte del cuarto grupo del que habla la Biblia, el que se menciona en la parábola del sembrador. Pero yo creo que no solamente los que escucharon a Pablo que escribe a la iglesia en Roma, de hecho Pablo nunca vio a los hermanos, nunca los conoció. Pablo cuando llega a Roma fue porque llegó ¿a dónde? A la cárcel, y después de un tiempo estuvo ¿en dónde? En una casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue para ser enjuiciado en cuanto a sus palabras ante el emperador. Pero lo importante aquí, hermanos, es que Pablo cuando escribe a estos hermanos judíos, ¿sí? Perdón, estos hermanos que eran parte que venían de aquel día de la Pascua cuando fue el Pentecostés, y es muy probable que Romanos haya sido un grupo de ellos, que al final pues entre ellos había judíos y había también gentiles. Pero Pablo está escribiendo, hermanos, estas palabras y les dice que ustedes deben dar fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Bueno, para dar fruto deben perseverar. Para dar fruto tienen que aguantar, tienen que mantenerse. Para dar fruto, dice, deben formar parte de aquel grupo que habló Jesús, el cuarto grupo. Porque alguien pensando en lo que Pablo dice, como el versículo 3, dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? ¿En las qué? Miren, yo creo que más de uno estará diciendo, pensando, pues ¿qué le picó a Pablo? ¿Qué tenía en la cabeza? Dice que nos gloriemos en ¿qué? En la tribulación. ¿Quién ha pasado momentos difíciles en estos meses? Yo creo que más de uno va, y hemos estado orando mucho por la salud de su ojo, de Armando, y así hay muchos hermanos, muchos enfermos y necesitados, y que Dios es misericordioso, pero también es sanador. Creemos y confiamos en la palabra que Él promete que Él nos va a sanar, y confiamos en esa palabra. Pero pensando en tribulación, ¿en qué estaba pensando Pablo para decir que debemos nosotros en la tribulación gloriarnos? ¿Qué estaba pensando? Pero dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce ¿qué? Prueba. Esto es lo que decía Santiago, ¿se acuerdan? Que aquel que pide paciencia no sabe lo que está ¿qué? Pidiendo. Sí, porque muchos piensan que, sí, yo ya leo la Biblia, oro todos los días, no falto a las reuniones, pero me hace falta paciencia. Señor, dame paciencia. Y pasa un mes, hermano, y va a ser un mes ¿de qué? De pruebas. La gente piensa que con la paciencia simplemente es algo automático, que Dios usa la varita mágica, te toca aquí en la frente, ¡ting!, te hace así, y tienes la paciencia. Ya soy paciente. La paciencia es el resultado, hermanos, de soportar ¿qué? La prueba. Tienes que ser probado. Y miren que qué pruebas a veces nos toca vivir, ¿va? Después dice que la prueba produce ¿qué? Fíjense bien, esperanza.
¿Quién pensará que conviviendo o enfrentando las tribulaciones todavía tiene esperanza? Esto es lo hermoso de la palabra. Por eso es palabra de Dios, no es palabra del hombre. Así que si tú estás puesto a prueba por cualquier tribulación, ten la esperanza en Cristo. ¿Cómo dice juntos el versículo 5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en corazones, Espíritu Santo. Ahora, de esas 5 cosas o cosas que menciona antes en los 5 versículos Pablo aquí, acerca de que debemos gloriarnos en las tribulaciones, ¿sí? El apóstol Pablo nos da una razón, y esa razón la vemos en el mismo Romanos capítulo 5 versículos del 6 al 11. Ahí nos da la razón por qué sí podemos soportar y por qué sí podemos gloriarnos en las tribulaciones. Dice el 6, porque Cristo cuando aún éramos ¿qué? A su tiempo, ¿qué hizo? Murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, ¿qué hace? Muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió, pues mucho más estando ya que justificados en su sangre por él seremos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? salvos por su vida. Y no solo esto, lean conmigo, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la amén. Qué hermosa palabra. Punto número 2, segunda razón. Segunda razón por la que deberíamos perseverar, deberíamos mantenernos, deberíamos dar fruto. Número 2, segunda razón es, la obra no es nuestra, es la obra del Señor. Amén. Razón número 2, la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Es la obra del Señor. Ahí mismo en Romanos, ahora vayan al capítulo 8. No es nuestra obra, es la obra del Señor. Romanos 8, 24 al 30. Dice esta palabra, Romanos 8, 24. Porque de esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué hacemos? Lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pues porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace? Intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos, los que hemos recibido a Cristo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Y a los que predestinó y estos también llamó, y a los que llamó a estos también ¿qué hizo? Justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Hasta ahí. Así que la segunda razón, hermanos, es la obra no es nuestra, es la obra del Señor. Vayan ahora a Filipenses 1 del 3 al 6. Adelante de Romanos está Corintios, después sigue Gálatas, Efesios y de ahí Filipenses. Filipenses 1 del 3 al 6. Dice la palabra de Dios así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda razón por la que deberíamos perseverar.
¿Por qué deberíamos mantenernos? Segunda razón por la que deberíamos, como hijo de Dios, dar fruto, hermanos, es que la obra no es nuestra, es la obra del Señor. Y es como dice el versículo 6 aquí de Filipenses 1, estando persuadido de esto, que aquel, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, aquel día que el Señor venga por nosotros. Amén. ¿Cuántos guardan esta esperanza? Así que no es mi obra, no es lo que yo hago ni lo que yo realizo, es la obra de Dios en nuestra vida hasta que Él la perfeccione. Pero para ello yo tengo que responder a esa invitación del Señor. Así que, tercera razón, hermanos, la número 3. ¿Por qué deberíamos perseverar? ¿Por qué deberíamos mantenernos o dar fruto? Número 3, porque es la única manera de mantenernos con fuerzas en medio de este mundo, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Quiero que vayan al libro de Isaías 40. Isaías 40. Y voy a dar lectura al versículo 28 al 31. Este versículo, hermanos, esta porción nos habla que es la única manera de mantenernos con fuerzas en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque a veces los dichos del mundo, las situaciones del mundo, las experiencias en el mundo, muchas veces nos van a debilitar, nos van a hacer tambalear, nos van a hacer débiles. ¿Por qué? Porque la fortaleza de espíritu, ese espíritu que Dios puso en el nuestro, la fortaleza viene de Dios, no del mundo. ¿Sí? ¿Amén? La fortaleza la tenemos del Señor. ¿Cómo dice Isaías 40, 28 al 31? Dice, ¿por qué dices, 28? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es quién? El cual creó los confines ¿de qué? De la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance. Dice que ese Dios Jehová, Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como ¿quién? Las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué deberíamos mantenernos y perseverar y dar fruto? Porque es la única manera de mantenernos con fuerzas en medio de este mundo. A todos nos toca, hermanos, vivir situaciones adversas. El ser humano tenemos un límite en todo, en conocimiento, en inteligencia, tenemos virtudes, todo tiene un límite, incluso en la oración tenemos un límite. ¿Por qué? Porque en la oración Jesús, cuando le dicen los apóstoles, enséñanos a orar, pues Jesús enseña el Padre Nuestro, el que muchas veces recitamos, el que leemos la Biblia, a la que conocemos como la oración que modelo, es un modelo a seguir. No que repitiéramos literalmente el Padre Nuestro, nos está dando una enseñanza que debemos incluir en nuestra oración. Pero algo importante que Jesús nos da a saber y a conocer en el Padre Nuestro es que nosotros aprendemos a hablar a Dios, a decirle las cosas como el Señor nos enseñó. Nosotros le decimos, Señor, al final de que después de que lo alabo, lo exalto, lo glorifico, le pido perdón, entonces ya le hago la petición. Pero la petición simplemente se va a ir de aquí hacia arriba. Pero la respuesta va a venir de Dios. Así que nosotros le decimos a Dios y oramos de la forma como aprendimos. Le decimos, Señor, al final yo necesito esto, pero yo tengo que confiar en Él. Primero debo confiar que Él escucha, que está atento a su oído, pero tercero debo aprender y creer que Él responde a mi oración. Y dentro de esa respuesta tengo que recordar y aprender que Dios tiene 3 respuestas. Todo lo que yo le digo y lo que le pido muchas veces a Dios, Dios me va a decir inmediatamente que sí. A veces nos sorprendemos y decimos, el milagro se hizo.
y nos gozamos y alegramos y llamamos a nuestros amigos, vecinos y contamos con la familia y con hermanos de la iglesia. A veces Dios rotundamente va a decir, ¿sabes qué? No, lo que me estás pidiendo no te lo puedo dar. Es como cuando aquel dice, es que pastor, yo le he pedido años al Señor de todo el tiempo que conozco y he aprendido de la Biblia y le he pedido un carro nuevo. Yo no sé el Señor por qué no me lo da. Es que desde que se lo pediste Dios te dijo que no. Cuando yo le di un ejemplo esto a un joven, me dijo, ¿pero por qué? Porque tal vez si Dios te daba el carro, tal vez tú te ibas a apartar de él. ¿Por qué no nos sacamos la lotería? Pues si le decimos, Dios, ayúdame, mira, estoy tan necesitado, quisiera sacarme la lotería, pero ni boleto compramos, ¿cómo? ¿Sí? La segunda es que muchas veces nosotros, fíjense bien, deseamos que Dios nos dé las cosas porque están en nuestra mente y corazón. Cuando nosotros tal vez le hemos pedido dinero o cosas así materiales, muchas veces Dios no nos las va a dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasa? Tal vez Dios sí sabe, o no tal vez Dios sí sabe, que tal vez tu corazón se va a alegrar al momento de recibir. Después de ese día te olvidarás de él. ¿Se dan cuenta? Muchos no piensan en eso. Pero ¿por qué si le he pedido tanto tiempo no que Dios responde así? Ya te respondió, te dijo que no. Porque eres débil, porque eres inmaduro, porque no creces. ¿Sí? Yo con un carro quería, no estuviera aquí, estuviera en la playa con los amigos, y si tuviera dinero más, me llevara a los restaurantes, o sea, y la gente dice, no, hoy no voy mejor. Así empieza, tampoco no. Le ha pasado a muchos. Bueno, hoy no voy, ya que me perdone el pastor. Es más, ni de Dios se acuerdan, ni que me perdone el pastor, ni dicen que me perdone Dios. Así somos el ser humano. Por eso, hermanos, incluso cuando oramos y hablamos con Dios, todo llega hasta un límite. De ahí para arriba le toca, ¿sabe a quién? A Dios. Y la tercera respuesta de Dios es: espera. Dentro de esa respuesta muchas veces Dios permite pruebas. Y eso es lo que a los cristianos no nos gusta. ¿Verdad que sí? No nos gusta. Pero Dios sabe qué quiere hacer. Dios quiere moldearnos. Dios nos quiere dar esa figura a como es su corazón. Por eso Dios a veces dice, espera. Punto número 4, según cuarta razón, ¿por qué deberíamos perseverar y mantenernos y dar fruto? Número 4, porque somos fieles, porque al final habrá una cosecha. Somos fieles, número 4, porque al final habrá una ¿qué? Vayan a Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Este es un pasaje que muchos malentienden y quiero explicar. Voy a leer versículos del 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10. Dice no sé qué. Quiere decir que sí podemos vivir que engañados, ¿a poco no? ¿Y sabe quién nos engaña primero? El diablo. Dice la Biblia que el diablo es mentiroso y padre de mentira, porque él ha mentido desde el principio. No confíes en el diablo. No se engañéis, dice Dios no puede ser ¿qué? Burlado. No juegues con Dios. Por eso esta mañana Dios te va a ayudar a reflexionar en cuál de los 4 grupos tú estás. Tienes que escuchar. Lo vas a hacer a través de la predicación en el video. Tienes que leer la Biblia, tienes que leer toda la parábola, capítulo 13 de Mateo, y tienes que pedirle a Dios que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, para que tú puedas reflexionar en tu vida, no en la de tu esposa, de tus hijos, porque somos muy dados a señalar, mira, Dios te habla. No, te habla a ti. La palabra, cuando la abrimos y la leemos y la estudiamos y la escudriñamos, Dios nos habla al corazón. Y Dios después me va a usar como instrumento, pero Dios primero me habla a mí. Así que dice aquí, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Ojo, dice una frase
que hace mucho tiempo aprendí, la he predicado hace mucho tiempo en otras enseñanzas. Lo que yo decidí en el pasado es lo que soy hoy. Lo que tú decidiste en el pasado es lo que eres hoy. Pero lo que yo decida hoy es lo que seré mañana. Lo que tú decidas hoy es lo que será mañana. No olvides ello. Lo que tú eres hoy, como seas, como vivas, es lo que tú decidiste en el pasado. Pero lo que tú decidas hoy, así serás el día de mañana. Así que Dios ilumine tu corazón y tu mente, y que Dios te hable a tu vida para que reflexiones. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne será ¿qué? Segará, o cosechará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? Bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, que dice, hagamos bien a quienes, a todos, y mayormente a quienes. Miren, es triste pensar que muchos hermanos, incluso muchos movimientos de diferentes denominaciones, usan este pasaje siempre refiriéndose al dinero. Y respeto mucho la ideología, es creencia de diferentes personas y tal vez así han sido adoctrinados, pero bíblicamente no es así. A mucha gente se le enseña que entre más dinero des, más te va a bendecir el Señor. Y dicen que esa es la enseñanza de la prosperidad. Yo sé que Dios quiere que prospere. Mira, a mí me ha prosperado, no se imagina cómo. Tengo una hermosa esposa, 2 hermosas hijas, tengo un tremendo y hermoso, parecido al abuelo, el nieto. O sea, qué mayor bendición. Yo he prosperado, no he dejado de aprender, yo sigo aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, sigo conociendo nuevas cosas, sigo aprendiendo de la gente, y ahora he entendido para qué Dios me puso en este mundo, porque Dios tiene un propósito y yo lo tengo bien claro. Eso debería suceder en cada persona, en cada ser humano y en cada hijo de Dios, tenerlo bien claro. Pero este texto no se refiere al dinero, este texto se refiere a todo tu vida, todo lo que tú eres, todo lo que representas, tu personalidad, la identidad por la cual tú vives, se refiere a todo, no solamente el dinero. No está diciendo que si das más dinero, más bendición tendrás. No, la bendición ya la tenemos desde que Cristo vino a nuestro corazón. Porque ese es el milagro más grande y extraordinario que hay. Que tenemos que reconocer a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, eso es bíblico. Pero no le damos a Dios para que nos dé más. ¿Sabe por qué le damos a Dios? Porque Él ya nos bendijo. Y entonces Dios quiere que seamos hallados fieles. Esta es la gran diferencia. ¿De qué sirve que la gente venga y deposite tanto creyendo y pensando que Dios le dará más, si su vida es una vida de doble personalidad? Si su vida es una vida que no glorifica a Dios, que no lo honra los otros 6 días de cuando se va del templo. ¿De qué sirve? No es tener una religión, es tener una relación de amor estrecha con Jesús. Tú te debes a Él, ni al pastor, ni a la iglesia, ni a los hermanos, es al Señor. Dios hable a tu corazón. Punto número 5. Porque es la única manera de recibir las promesas. Vayan al libro de Hebreos 10, 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Y esta es la razón número 5, hermanos, por la que deberíamos perseverar, deberíamos mantenernos firmes y de pie, deberíamos dar fruto, deberíamos pertenecer y formar parte del cuarto grupo, que es dar fruto al 100 por 1. Dice Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué?
la promesa. Haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Escuche bien este texto. Y dice el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, ¿qué dice todos juntos? No somos de los que retroceden para, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación de ¿qué? Del alma. Quinta razón, ¿por qué debemos perseverar y mantenernos y dar fruto? Porque es la única manera de recibir las promesas. Hermanos, cuando se escribe Hebreos comienza hablando antes del capítulo 10 acerca de los sacrificios que tenían que hacerse en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que lo hacían los hebreos, y era para que ellos apaciguaran el enojo de Dios. Porque todos los sacrificios de bueyes, de toros, de becerros, de todo lo que hicieron en el Antiguo Testamento, de ovejas, ¿sí? que las presentaban al Señor en ofrenda, en el holocausto, eran para apaciguar el enojo de Dios. Pero no era para quitar sus pecados, porque siguen siendo culpables. Solamente la perfección del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, aquel cordero inmolado, dice que fue el único perfecto en todo, ¿sí? Fue el único que podía limpiarnos del pecado. Por eso tenemos ahora que mirar a Jesús. Por eso tenemos que venir a Cristo. No se trata de una religión. Si se tratara de una religión, entonces yo estaría de acuerdo como pastor que sí, pídale una imagen, pídale a la Virgen María, pídale al que da el dinero, pídale al Dios de todos los pueblos. Allá en Asia, donde quiera que usted vaya, en China, sí, a Pekín, donde usted vaya. Pero no es religión, es de una verdad de la Biblia, y la única verdad dice que es Cristo. Y fuera de él, dice la Biblia, no hay quien salve. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Jesús es ese puente que nos puede ayudar a llegar al Padre. No es religión, es para nuestra salvación. Y es para que cuando lo recibamos, dice, el Espíritu de Dios viene a morar también en nuestro corazón y nos sella. Un sello de pertenencia, ya somos del Señor, pero el Espíritu viene a nosotros para estar el resto de nuestra vida. ¿Qué hace? Dice que nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos muy débiles. Esta mañana mandé un escrito pensando en el Día de Muertos, para que conocieran cómo inicia el Día de Muertos, cuál es su historia, pero cómo se fue todo entremezclando una cosa con otra, y ahora al final son ritos al diablo. Es triste, y muchos cristianos están involucrados. Los cristianos no celebramos la muerte, los cristianos celebramos la vida. Cristo es un espíritu vivificante, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de la verdad de Dios, que es su palabra. Así que qué importante es que nosotros tengamos claro que para mantenernos firmes, permanentes, dando fruto, dice que es la única manera de recibir las promesas. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando depositamos nuestra fe en Él. Y razón número 6, hermanos, ¿por qué permanecer firmes? ¿Por qué permanecer y perseverar? ¿Por qué dar fruto? Número 6, porque es lo que nos llevará a la corona de la vida. Todos en la vida tenemos un premio, y es de acuerdo a las decisiones que tú has tomado. Vaya a Santiago 1, Santiago capítulo 1, adelantito de Hebreos sigue Santiago. ¿Por qué debo perseverar y mantenerme y dar fruto? Porque es lo que nos llevará a la corona de ¿qué? De la vida. Santiago 1, del 1 en adelante, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? Otra vez. Tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas,
como decía Pablo allá en Romanos 5, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, del cual da a todos ¿cómo? Y le será ¿qué? Pero pida ¿cómo? No dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna de quién. El hombre de doble ¿qué? Doble personalidad o simplemente hipócrita, es inconstante en todos sus. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba ¿qué pasa? Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Porque cuando haya resistido la prueba recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes. ¿A quién le promete Dios la corona de la vida? A los que le aman, a los que gustan su venida, a los que siguen sus enseñanzas, a los que viven por sus promesas, a los que se alimentan con su palabra, a los que hablan con Dios a través de la oración, a los que no dejan de congregarse, a aquellos que viven en comunión unos con otros. Número 6, porque es lo que nos llevará a la corona de la vida. Qué importante es que nosotros tomemos en cuenta a Dios en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, interpersonales, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos. Tome en cuenta a Dios. Porque en tus cosas, en tus proyectos, tus metas, tu profesión, tu trabajo, en todo lo que tú emprendas, tú dejas fuera a Dios, no sea aquel día que el Señor te haya dejado fuera. Por eso tenemos que reflexionar. Y por último, hermanos, la última razón, gloria a Dios, ¿verdad? La número 7. Si yo fuera usted, le diría que siguiera otras 7. Número 7. ¿Por qué debemos perseverar y mantenernos y dar fruto? Número 7. Porque eso es la antesala a reinar al lado de Cristo. Y termino con esta palabra, 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Y en esta carta, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe al joven Timoteo, Pablo también estaba en la cárcel. Aquella primera vez, ese rato leímos, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, donde dice que el Señor perfeccionará, hará perfeccionar sobre nosotros, del 3 al 6. El apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses, por ejemplo, Pablo estaba en la cárcel y con la esperanza de que iba a salir. De hecho, ahí escribe las 4 cartas de la prisión. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿y cuál fue la otra? Filemón. Esas 4 cartas Pablo las escribe en la cárcel. Pero esta carta, hermanos, a mí me llega mucho. Es una carta pastoral. Pablo está hablando a un joven que tendría sobre sus hombros no la carga, el peso, sino la bendición de ser pastor de una iglesia. Y Pablo está aconsejando a este joven Timoteo. Pero ¿sabe lo que es más profundo de esta palabra? Es que Pablo, cuando escribe Timoteo, hermanos, Pablo ya no salía de la cárcel. Él estuvo 2 o 3 veces en la cárcel y en las otras salió, estuvo libre, estuvo arraigado en una casa 2 o 3 años. Pero en esta, hermanos, en esta ocasión, Pablo ya está grande de edad y ya no había esperanza de que saliera de la cárcel. Así que Pablo, sus últimos días de vida, hermanos, aquí están con puño y letra escritos. Y vean lo que le dice a Timoteo. 2 Timoteo 2, versículos del 8 al 13. ¿Qué le dice? El 8.
¿Por qué creen que le dice acuérdate de Jesucristo? Porque Timoteo era ¿qué? Joven. Y el joven es el que más rápido se olvida así de las cosas de Dios. No le preguntan, no le dicen, no le piden, no, solitos. La palabra se les espuma. Acuérdate de lo que yo te prediqué. Acuérdate de lo que tú y yo hablábamos. Acuérdate cuando anduvimos en los viajes misioneros tú y yo. Acuérdate de esta palabra porque te va a hacer falta. Acuérdate porque vas a ser tambaleado, vas a ser movido. Te van a querer quitar. Acuérdate de que el mundo va a venir y golpear contra ti. Y le dice Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Es una palabra para nosotros también. Acuérdense, hermanos, de Jesucristo. Acuérdate del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cuál era el evangelio de Pablo? El que él predicó, el que él aprendió de los apóstoles, incluso del Señor mismo, porque Jesús, él fue quien le habla directamente en visión y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? De Hechos capítulo 9. Dice el versículo 9: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está ¿qué? O sea, no está retenida, no está esclavizada. Por tanto, todo lo soporto por amor de ¿quiénes? De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es ¿en quién? Con gloria ¿qué? Eterna. Palabra fiel es esta, le dice Pablo a Timoteo. Si somos muertos con Cristo, también viviremos ¿con quién? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué pasa? Él permanece fiel. Él no puede negarse ¿a qué? Hermanos, ¿por qué debemos perseverar? ¿Por qué debemos mantenernos? ¿Por qué debemos dar fruto? ¿Por qué debemos formar parte del cuarto grupo de dar fruto al 100%? Porque eso es la antesala a reinar al lado de Cristo. En 2 Timoteo capítulo 1, Pablo diciendo estas palabras a Timoteo, sabiendo que su vida hasta ahí iba a llegar. Pablo murió al final decapitado, hermanos, por nunca negar a Jesús. Le pidieron una y otra vez: niega a Cristo y te dejamos la vida. Pablo dijo: yo sé a quién he creído y sé que es poderoso, dice, para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Hermanos, vale la pena vivir momentos de tribulación, pasar la prueba, porque después vendrá la paciencia. Y la paciencia produce esperanza. La prueba produce esperanza. Dice la Biblia que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Pon tus ojos en Cristo y que Dios te ayude a reflexionar y que eches un vistazo al interior de tu vida y que digas: Señor, he descubierto que en algo debo cambiar, ayúdame para hacerlo. Cierra tus ojos. Dios Padre, gracias por hablar a nuestra vida en esta hora, gracias por su palabra escrita, gracias Dios porque usted habla al corazón del hombre. El corazón no es nuestro músculo, el corazón representa todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Representa nuestras emociones, decisiones, nuestra inteligencia, conocimiento, nuestra carne, nuestra voluntad, todo lo que somos. Padre, gracias porque esta palabra que usted ha sembrado en nuestro corazón, creemos de todo corazón que dará fruto. Ayúdenos para que esta palabra dé fruto, ya sea al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias porque usted ha hablado en nuestra vida. Gracias porque hemos aprendido a través de la parábola del sembrador en Mateo 13
acerca de los 4 grupos al cual deberíamos o podríamos ahorita estar involucrados. Padre, ayúdanos. Si no formamos parte del 4º grupo en el cual deberíamos dar fruto, ayúdenos para reflexionar. Ayúdenos para hacer un autoanálisis. Queremos ser parte del grupo donde damos fruto. Tal vez mucho o poco, lo importante es dar fruto. Padre, gracias por cada familia representada en esta mañana. Gracias por cada persona que esté escuchando en este momento a través de las redes sociales. Yo pido, Señor, que usted los bendiga, que usted ilumine su mente, su corazón, y que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de su ser. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdenos a ser hijos obedientes a usted en su palabra. Llévenos con bien a casa, y Padre, permita que el próximo domingo estemos prestos, deseosos de congregarnos para alabar, para glorificar, para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también para escuchar y ser edificados por su palabra. Gracias, Padre, oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. A todos los que nos sintonizan, muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos próximamente el próximo domingo. Dios les bendiga a cada uno, a cada familia, y a todos los presentes, que Dios les lleve con bien. Hasta la próxima.